Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hay mucho mito acerca de cómo viajaron por el mundo las películas de Armando Bo e Isabel Sarli. Hoy les voy a contar la posta, la realidad. ¿Cómo fue que algunas de esas películas llegaron a Estados Unidos? ¿Qué camino hicieron? Y cómo, hasta en Estados Unidos, Armando Bo e Isabel Sarli fueron perseguidos por la censura. Durante los años 60, las películas de Isabel Sarli se veían en algunas de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Muchas veces, sus films no iban a los cines más prestigiosos y sus distribuidores no eran grandes compañías. Ocasionalmente se proyectaban en castellano y otras veces dobladas al inglés. En 1970, Isabel anunció en los diarios norteamericanos que iba a hacerle juicio a un distribuidor yankee. Lo acusaba de insertar imágenes de una mujer desnuda que no era ella en una de sus películas. Según los medios, Isabel tenía una cláusula en sus contratos donde nadie podía reemplazar su cuerpo desnudo en alguno de sus films. El juicio era por $1,5 millones porque le habían generado sufrimiento mental. La película en cuestión se había estrenado en Estados Unidos en 1968. Se había proyectado en dobles y triples programas en salas y autocines donde se veían largometrajes eróticos bajo el título The Female. The Female era en realidad 70 x 7, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson en 1962. El distribuidor norteamericano la había doblado al inglés, con planos rodados en Estados Unidos, una doble de cuerpo de Isabel y con los títulos cambiados. Torre Nilsson aparecía en los créditos yankees como Leo Towers. El doblaje y las nuevas imágenes habían sido dirigidos en New York por un señor llamado Jack Curtis. Curtis se especializaba en esos trabajos de recauchutaje. Tomaba un film extranjero y lo alteraba para el mercado norteamericano. Curtis era además el actor que hacía la voz en inglés del papá del protagonista del dibujo animado Meteoro. Las tomas con otros actores son fáciles de diferenciar y hasta la iluminación es notoriamente distinta. El 28 de mayo de 1968, en Middlesboro, Kentucky, unos policías secuestraron una copia de la película y denunciaron a su distribuidor, Cambis Films, por obscenidad. Cambis Films era una empresa que compraba films extranjeros, los doblaba al inglés, les agregaba a veces algunas escenas eróticas y publicitaba las películas como si fuesen casi ultrasexuales, cuando a lo sumo se veía solo un poquitito de piel. Así lo hizo con films con Isabel Sarli como Zabaleros, a la que le puso otro título. Cambis tomó una película de Libertad Leblanc, Acosada. Le agregó unas strippers y le puso un título bastante más sugerente. Y también vendió, en tono sexy, una película inocua con Elke Sommers y otra con la actriz francesa Rita Cadillac, rodada en España. 3 días después del secuestro de las copias de The Female, Cambis Films llevó el caso a la justicia con una demanda por daños. Rápidamente, 3 jueces calificaron a la película como obscena. El 7 y 8 de marzo de 1969, la policía confiscó copias del film con Isabel Sarli en 4 autocines suburbanos de Pensilvania. La distribuidora volvió a los juzgados 2 semanas después con el mismo argumento. The Female estaba protegida por la libertad de expresión y no era obscena. Cambis llegó a tener 70 copias de la película y 25 en circulación constante. Eventualmente, la justicia determinó que la policía tenía que devolver las copias incautadas en Kentucky en noviembre de 1968. Cambis Films siguió peleando en los tribunales hasta 1973 para tratar de ganar el juicio por obscenidad, pero siempre perdió. Su última apelación fue en la Corte Suprema norteamericana. Irónicamente, para cuando Cambis perdió por última vez, el cine porno ya era legal en los Estados Unidos gracias a la película Garganta Profunda. ¿Y en qué quedó el famoso juicio de Isabel Sarli por $1,5 millones? Bueno, debe haber sido un truco publicitario, porque los archivos de la Corte de Estados Unidos no registran juicio alguno. Y no solo eso. Isabel declaró que firmó el contrato donde no podían reemplazar sus desnudos con Cambis Films en 1961. ¿Y saben qué? Cambis Films no se fundó hasta 1963, 2 años más tarde. Argentina potencia.